Buenas tardes con todos. Bienvenidos a la charla de actualización del tratamiento de lupus eritematoso sistémico, junto con la colaboración de la doctora Claudia Vera. Principalmente, me gustaría hacer una pequeña inducción acerca de qué es AEMPI. Para quienes no conocen AEMPI UCSG, AEMPI es una asociación de estudiantes en medicina para proyectos de intercambio. Su objetivo primordial es dinamizar la educación de los estudiantes en medicina, llevándola a diferentes áreas que comúnmente no se abarcan en la formación académica. Está también la organización de estudiantes más grande del mundo, que es IEPMCA, la cual le da un impulso de estudio. AEMPI está dividido en diferentes comités. Cada uno maneja diferentes áreas con respecto a sus proyectos, como conferencias, algunos gravitas, etc. Entonces, comencemos conociendo al directorio ejecutivo. Como vicepresidente de Asuntos Internos, tenemos a Sebastián de la Fuente. Como presidente de la organización local, tenemos a Cristian Delgado. Como vicepresidenta de Asuntos Externos, Domenica Piana. Como asistente de vicepresidente de Asuntos Externos, Carlos Cabezas. Como vicepresidencia de capacitaciones de miembros, tenemos a Domenica Lerta. Como vicepresidencia de Registros y Finanzas, tenemos a María Paula Valverde. A continuación, vamos a presentar a los oficiales locales. El comité que presentamos aquí es el Comité de Salud Pública. Como oficial local tenemos a Jaime Delgado. Como asistente oficial local tenemos a Chelsea Viteri. Su objetivo es ver por los problemas o enfermedades, incluyendo la salud global, y actualizarnos sobre las mismas. Algunos de sus proyectos realizados fueron por dicho comité. Por ejemplo, aquí presentamos Vaccination Shot for Our Future, como la recolección de peluches o también Medical Hospital. El siguiente comité que tenemos es de salud sexual y reproductiva y derechos, incluyendo VIH y SIDA. Como oficial local tenemos a Valentina Coloma. Como asistente oficial local tenemos a Jorge Arias. Su enfoque, como el propio nombre lo dice, es la parte sexual y reproductiva, tocando temas como salud materna, educación sexual, identidad de género, enfermedades de transmisión sexual, entre otros. Uno de los proyectos realizados ha sido Where Box and Where to Find Them, defensor de mamás, sexualidad género y parejas, las cuales fueron llevadas a cabo con éxito. A continuación, tenemos el Comité de Educación Médica. Como oficial local, tenemos a mi persona, Gabriela Valareso, como asistente de oficial local, Samantha Zamora. Su objetivo es reforzar ciertos temas o asignaturas de los estudiantes de medicina que poseen o que también quieren aprender, junto con la realización de charlas u otras actividades. Uno de los proyectos realizados que tuvo mucha acogida ha sido First Contact, y consiste en llevar a los estudiantes de medicina de los primeros ciclos a hospitales para que así se vayan familiarizando o que realicen cursos básicos de semiología. Otros proyectos que se han realizado ha sido la aplicación InSimo de Patient. Es una herramienta educativa que simulaba casos clínicos y de esta forma teníamos un mejor aprendizaje, la cual consistía en un periodo de prueba de 30 días. Tenemos el Comité de Derechos Humanos y Paz. Como oficial local tenemos a Daniela Castillo y como asistente oficial local a Ana Paula Cabrera. Este comité nos ayuda a enlazar a los estudiantes de medicina con la comunidad médica, integridad personal, social y profesional. Respeto y promoción de los derechos humanos. Uno de los proyectos que sacó fue Teddy Bear Hospital, con el objetivo
era lograr que los niños puedan perder el miedo a los doctores. Se les llevaba a estos pequeños herramientas de médicos como para tomar el pulso, radiografías, etc. Y de esta manera ellos vayan perdiendo el temor de estar con los doctores y así se vayan familiarizando sobre nuestros objetivos como médicos. Para finalizar, respecto a los comités, tenemos el comité de intercambios. Como oficial local de intercambios profesionales, contamos con Marlon Granda. Como oficial local de intercambios de investigación, contamos con Cristian Arias. Uno de los puntos principales dentro de AEMPI es que permite realizar intercambios a una variedad de países. También pueden recibir personas de otros países para realizar prácticas tanto profesionales como de investigación. Cada país cuenta con sus propias condiciones o requisitos para poder acceder. Por ejemplo, aquí tenemos el intercambio profesional, con el cual contamos Australia, Brasil, Bulgaria, Chile, Colombia, Costa Rica, entre otros. En cambio, en intercambios de investigación contamos con Alemania, Brasil, Costa Rica, México, Egipto, Polonia, entre otros. Entonces, si están interesados, sí sería bueno que chequen la red de AEMPI, ecuador.org, de tal forma se vayan enterando o familiarizando con sus términos. Uno de los eventos más importantes y destacables que realiza AEMPI a nivel nacional son las asambleas. En esta se reúnen estudiantes de todo el país a discutir un poco más de las temáticas actuales y también para poder capacitarse, las cuales son realizadas más o menos 2 veces al año. Aquí tenemos el International Federation Medical Student Association, lo que es IFMSA. Es la asociación de estudiantes más grande de medicina, la cual nos brinda una oportunidad para poder formarse, dentro de diferentes lugares, empleando múltiples ámbitos de medicina o variedad de sistemas hospitalarios. Y para culminar, estas son las organizaciones locales dentro del Ecuador, en la que algunas de las universidades nacionales de medicina hacen parte. En fin, sin más preámbulos, espero que esta charla sea de su agrado, que le saquen provecho, entonces comencemos. A continuación, la doctora Claudia Vera nos hablará de las últimas actualizaciones de tratamiento de lupus eritematoso. Doctora, ya puede compartir. Bueno, buenas tardes con todos. Estamos. ¿Está compartiendo? Sí, doctora. Listo. Bien. Bueno, buenas tardes con todos. Les doy las gracias a todos por estar aquí. Soy la doctora Claudia Vera Barzueta. Yo soy exalumna, soy médica reumatóloga, soy exalumna de la Universidad Católica Central Guayaquil y soy profesora desde el año 2008 en la cátedra de Biología Clínica. Yo, a los que me conocen, saben que amo enseñar y por esto es para mí un enorme gusto compartir esta tarde con ustedes con un tema que nos apasiona a todos, a los médicos clínicos, a los reumatólogos y a los estudiantes de medicina como ustedes, el lupus eritematoso sistémico. Pero antes de comenzar, quiero agradecer a EMPI la invitación, a Gabriela, Samantha y José por su entusiasmo y su educación al organizar este evento. Les pido por favor a todos que vayan anotando sus dudas, las preguntas que surjan en lo que yo comienzo a hablar. No esperemos al final para hacer las preguntas, sino que las vamos escribiendo desde ahora, las pueden enviar a la página de Facebook
o las tienen anotadas y al final trataremos de responder a todas dentro de lo posible. Muchos me conocen de los que están del otro lado, han sido mis alumnos y saben que hablo un poco rápido. A los que no me conocen, les voy a pedir disculpas porque voy a intentar hablar más despacio para que todos podamos aprovechar mejor este momento. Ya, este es el tema que vamos a hablar ahora. Vamos a hacer una actualización sobre el lupus eritematoso sistémico. ¿Sí? Estos son mis conflictos de interés. Cuando uno da una conferencia, uno tiene que declarar sus conflictos de interés y estos son los laboratorios, las empresas a las cuales he dado conferencias. Este es el tema que vamos a hablar hoy. Esta es la agenda del día de hoy. Vamos a hablar de lo siguiente. Lo primero que vamos a comenzar es con los criterios de clasificación que fueron publicados el año pasado. Todo lo que vamos a traer no tiene más de 6 meses de vigencia, todo muy actual. Luego revisaremos las guías de tratamiento actual del lupus eritematoso sistémico, de reumatología y ACR del grupo americano. Entonces, los criterios de clasificación fueron hechos por una alianza mundial entre los europeos y los americanos. Luego revisaremos las guías que son EULAR, que son europeas, que son las últimas guías publicadas a fines del año pasado. Después nos dedicaremos un poco más a profundidad a la nefritis lúpica, con las guías de tratamiento, que fueron publicadas hace pocos meses en este año, y también son publicadas del Grupo Europeo, pero en un trabajo colaborativo con nefrólogos que son parte del ERA y ETA, que son los nefrólogos y los encargados de diálisis y trasplante renal en Europa, para el manejo de la nefritis lúpica. Luego vamos a hablar de un medicamento nuevo, hay alguna evidencia publicada al respecto, una nueva opción de tratamiento, y para terminar no podemos dejar el tema del momento, que es el COVID-19, y vamos a conversar un poco sobre las últimas novedades que tenemos con respecto al COVID-19 y las enfermedades reumáticas. Bien. Entonces, vamos a seguir y comenzamos con lo primero, que es cómo identificamos a los pacientes con lupus, cómo hacemos un diagnóstico. Y para los que no conocen, el lupus es una enfermedad autoinmune sistémica de causa desconocida que tiene una etiopatogenia, cuya etiopatogenia es muy compleja, donde van a participar fenómenos del medio ambiente, alteraciones de predisposición genética del paciente, alteraciones inmunológicas del propio paciente también, y todo esto confluye a que aparezca esta enfermedad. Y esta es una enfermedad un poco compleja de definir y muy heterogénea porque las manifestaciones clínicas son muy variadas. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente como estos, quisiéramos disponer de criterios de diagnóstico. Sin embargo, en reumatología lo que disponemos son criterios de clasificación. Y esto es lo primero que voy a tratar de explicar, porque debemos entender que criterios de clasificación no es lo mismo que criterios de diagnóstico. ¿Ya? ¿Para qué existen los criterios de clasificación? ¿Cuál es su utilidad? Los criterios de clasificación han sido desarrollados para incluir poblaciones homogéneas en estudios clínicos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a hacer un estudio sobre rituximab en lupus sistémico, un medicamento en lupus sistémico, yo aplico los criterios de clasificación a esa población que yo voy a incluir en mi estudio. ¿Ya? De esa manera, a través de los criterios de clasificación, yo me aseguro de que en mi estudio todos los pacientes o todos los casos incluidos sean lupus eritematoso sistémico. Por lo tanto, los criterios de clasificación deben ser altamente específicos. Deben de haber pocos falsos positivos. Quiere decir que en la población que yo incluya en mi estudio, el mayor porcentaje, lo máximo posible, sin casi márgenes de error, sean solo pacientes con lupus sistémico, en este caso, y no pacientes con otras enfermedades. Entonces, los criterios de clasificación son para incluir poblaciones en estudios clínicos, son para fines de investigación. Los criterios de diagnóstico, en cambio, son aplicados a pacientes individuales para yo diagnosticar y de esa manera definir o decidir un tratamiento. Los criterios de diagnóstico tienen que ser altamente sensibles. Tienen que haber muy pocos falsos negativos, tienen que tratar de englobar a todos los pacientes y que pocos pacientes que tengan la enfermedad queden negativos, o sea, sean negativos al diagnóstico. Por eso, clasificación no es lo mismo de diagnóstico. En reumatología, no disponemos de test diagnósticos, ¿sí? No disponemos de test diagnósticos, y esto es debido a que las enfermedades son muy heterogéneas. Por lo tanto,
Los criterios de clasificación nosotros los aplicamos a pacientes, podemos aplicar a pacientes, a pacientes, a pacientes individuales, aunque no es el fin para el cual fueron creados. Los aplicamos a pacientes individuales, pero si algún paciente no puede ser englobado entre los criterios de clasificación, de todas maneras el reumatólogo puede hacer un diagnóstico clínico, y eso es lo que revisaremos al final. Entonces, con esta diferenciación de criterios de clasificación diagnóstico, vamos a pasar a los últimos criterios, porque en realidad no disponemos de criterios de clasificación, sino que disponemos de criterios, no disponemos, perdón, de criterios de diagnóstico, sino que disponemos de criterios de clasificación. Entonces, estos fueron los primeros criterios, que son los más conocidos, pero que ya en este momento, han sido reemplazados por los nuevos criterios que tenemos ahora, que son los criterios que vamos a hablar a continuación. Entonces, para recordar, estos eran los primeros criterios, fueron creados en los 80, hace muchos años, y la última actualización fue en el 97. Son 11 criterios, de los cuales contamos con los anticuerpos antinucleares, anti-DNA, anti-fosfolípidos como criterios de laboratorio. Son 11 criterios, 9 clínicos y 2 de laboratorio, y el paciente, para poder ser clasificado como lupus, tiene que tener 4 de estos 11 criterios que pueden ser, no necesariamente tienen que estar presentes en ese momento, sino que pueden estar presentes en cualquier momento de la vida del paciente. ¿Ya? Esos son los criterios de clasificación de la ACR 1997. Pero ¿cuáles fueron las limitaciones que vimos a raíz del uso de los criterios ACR? Bueno, los criterios ACR, como ustedes verán acá, solo incluyen el rayo malar, el lupus discoide, la fotosensibilidad y úlceras orales. Hay muchas manifestaciones clínicas dermatológicas que no están incluidas en estos criterios. También en la manifestación del sistema nervioso central solo incluye psicosis y convulsiones, ya habiendo muchas otras más manifestaciones clínicas. Y hay una duplicación de manifestaciones dermatológicas. El rash malar y la fotosensibilidad están incluidos en 2 ítems distintos, y en este caso son 2 manifestaciones de lupus cutáneo agudo. Entonces, es como que se le da demasiado peso al lupus cutáneo agudo, pero no tenemos manifestaciones, por ejemplo, del lupus cutáneo subagudo. Y también en no tenemos el complemento, no estaba incluido, y los nuevos anticuerpos antifosfolípidos, como la antibeta-glicoproteína, que aparecieron después de esta fecha, no están incluidos. Estas son las limitaciones de estos criterios del 97. Entonces, el 2012, un grupo colaborativo que se llama el grupo SLIC, ¿sí? Es un grupo colaborativo, propuso estos nuevos criterios de clasificación que fueron postulados en el 2012, donde tiene como ventaja que tenemos una mejor definición de la artritis, que vamos a incluir nuevas manifestaciones cutáneas y neuropsiquiátricas, el gran adelanto que fue poder clasificar pacientes con nefritis lúpica confirmada por biopsia. También incluyen otras manifestaciones de laboratorio como el complemento y la antibeta-glicoproteína, y en todas las manifestaciones se les dio un mismo peso en el score final. Esto lo vamos a entender, vamos a mostrar ahora. Aquí tenemos los criterios antiguos del Colegio Americano, y estos son los criterios del grupo SLIC del 2002. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos solamente 4 manifestaciones cutáneas. Bueno, aquí tenemos todas las manifestaciones de lupus cutáneo agudo, todas las manifestaciones de lupus crónico, úlceras orales, alopecia, que no están incluidas en la ACR. También tenemos manifestaciones de lupus subagudo también. La sinovitis se la definió mucho mejor, se definió como 2 o más articulaciones inflamadas o dolorosas, si son dolorosas acompañadas de rigidez matinal en más de 30 minutos. Bueno, había anemia hemolítica, leucopenia. En neurológico se incluyeron muchas otras manifestaciones, mononeuritis múltiple, mielitis transversa, síndrome confusional agudo, etc. Entonces, y dentro de los criterios inmunológicos se incluyó ANA, anti-DNA, SM, todos los antifosfolípidos, el complemento y la prueba de PUS. En este caso, también, al igual que los criterios ACR, 4 manifestaciones, pero al menos debe de haber un criterio clínico y un criterio de laboratorio o inmunológico. No es necesario en ninguna de las 2 clasificaciones que todos los criterios estén presentes en el momento que uno tiene al paciente, sino que pueden ser acumulativos, puede haber presentado en
tiempos previos. Pero, ¿qué pasó con estos criterios LEAK? Que si ustedes ven son del 2012, ¿por qué estamos poco tiempo después buscando nuevos criterios? Bueno, cuando se hacen los estudios de sensibilidad y especificidad, ¿qué es lo que se vio con estos criterios? Nosotros buscábamos una mayor sensibilidad, poder detectar a más cantidad de pacientes de lo que se detectaba con los criterios ACR, y esto se logró, si lo vemos ahora. Aquí lo vamos a ver en estas son distintas publicaciones en las cuales se les han aplicado los criterios. Vemos que los criterios de ACR, fíjense, de 83% sensibilidad subieron a 97% sensibilidad. Quiere decir que aquí, con estos criterios, el 100% de los pacientes de esta población, 97 pacientes pueden ser diagnosticados, mientras que con los ACR solo 83 pacientes pueden ser diagnosticados. Miren acá cuán bajo que eran la sensibilidad, 77, 90, y aquí sube a 99% con esos nuevos criterios. Ahí estábamos bien. ¿Qué pasa después? Bueno, luego, ¿qué es lo que sucede? Que al aplicar la especificidad, estos criterios pierden en especificidad. Es decir, que en lugar de tener una especificidad muy alta como tenía los criterios anteriores, la especificidad baja a 84%, de 96 a 84, de 93 a 85, y en distintas series vemos cómo disminuye la especificidad cuando se validan estos criterios. Al tener una menor especificidad, ¿qué es lo que sucede? Que si yo quiero aplicar los criterios en una población, voy a tener más falsos positivos. Entonces, cuando yo ponga los criterios, voy a tener, por ejemplo, pacientes que no tienen lupus sistémico dentro de mi población, sino que voy a tener pacientes a lo mejor con reumatoide, mayores, como todas las enfermedades autoinmunes. ¿Sí? Otros falsos positivos. ¿Ya? Entonces, aquí lo vemos. ¿Qué pasó con el tiempo? Aparentemente, estos criterios SLEEK, ¿ya? Tenían mejor rendimiento que los criterios ACR en las etapas tempranas. Esa fue una ventaja de los criterios SLEEK, que la sensibilidad aumentó, como ustedes vieron en el anterior, sí, que la sensibilidad aumentó, pero cuando se analizó los tiempos de enfermedad de los pacientes, se vio que aquellos que tenían, fíjense, por ejemplo, de 15 a 20 años, la sensibilidad es altísima, mucho mayor que el criterio CR, mientras que en etapas iniciales, en los 5 años primeros de la enfermedad, la sensibilidad es menor. Perdón, la sensibilidad es menor, sí. Entonces, una diferencia significativa. Entonces, los criterios de SLEEK son mejores mientras más pasa el tiempo, y los del ACR definitivamente en las etapas tempranas nos quedan un poco debiendo. Esas fueron las inquietudes por las cuales a partir de hace poco tiempo se comenzaron a hacer las nuevas. Entonces, para revisar qué tiene que ver con esto de la sensibilidad y especificidad, ¿qué pasa si los criterios fallan? Si un criterio tiene sensibilidad menor, significa que los enfermos con lupus no van a poder ser diagnosticados y por ello no reciben tratamiento oportuno. ¿Qué es lo que pasaría acá? Por ejemplo, un paciente que tiene 2 años de enfermedad no puede ser clasificado y no puede ser tratado. ¿Y qué pasa si tienen menor especificidad? ¿Qué es lo que sucede aquí con los criterios de SLEEK? ¿Qué pasa si este criterio tiene 84% de especificidad? Quiere decir que voy a diagnosticar como lupus a pacientes con otras enfermedades, es decir, falsos positivos. Entonces, ahora sí, ya pasando a los nuevos criterios, fueron publicados, fíjense, en septiembre del año pasado, septiembre del 2019, un consenso mundial entre reumatólogos de Europa y Estados Unidos. Y esto, ¿qué es lo que se buscaba en estos criterios? Se buscaba que sean más sensibles que los ACR, pero igualmente sensibles que los del ACR, ¿sí? Igualmente específicos que los del ACR, para que sean útiles en etapas tempranas de la enfermedad, ¿ya? Y de esa manera puedan ser aplicados. Esta es la tabla, ¿sí? Yo le envié todos los artículos, después de estos artículos creo que los vamos a poderlos subir, no sé, los chicos lo que hagan, todas las citas que ustedes tienen ahí son citas que se las puede buscar porque están gratuitas en las páginas de las revistas, ¿ya? Entonces, ahí están las definiciones de qué es lo que significa cada uno de los criterios, de los ítems, y por ejemplo se consideran anticuerpos antinucleares, fiebre, leucopenia, trombocitopenia, todo está muy definido a qué se considera cada ítem. Una cosa muy importante es la presencia de nefritis lúpica por biopsia clase 3 o clase 4, la presencia de antifosfolípidos, complemento bajo,
C13-4, la presencia de antiácidos positivos, y en fin. Entonces, este es el árbol de decisión que tienen los criterios de clasificación. ¿Ya? Este es el árbol de decisión que tienen los criterios de clasificación. ¿Cuál se le considera criterio de entrada como para poder aplicar estos criterios a una población en la que uno sospeche y que tenga los anticuerpos antinucleares positivos a un título 1 en 80 más hecho por inmunofluorescencia? Ese es el gold standard, la técnica de inmunofluorescencia, o se podría hacer otras técnicas de inmunoabsorción como la ELISA que sean equivalentes, que tengan una equivalencia similar. Entonces, si el paciente tiene un ANA 1 en 80 o más, nosotros podemos aplicar los criterios. Si no está presente, no podemos aplicar. Entonces, estos criterios fueron definidos en 7 dominios clínicos y 3 dominios inmunológicos. A diferencia de los criterios SLIC, que era una suma de los criterios, una suma simple, y todos los criterios tenían el mismo peso, tanto el ACR como el SLIC, eran criterios que tenían el mismo peso. Aquí se le ha dado un peso distinto, ¿ya? Entonces, cada dominio significa cada grupo, por ejemplo, el dominio constitucional, el dominio hematológico, así. Entonces, cada dominio tiene, por ejemplo, en el caso aquí, fiebre, le damos 2 puntos. Y fiebre está definida como la elevación de la temperatura más de 38.3, que no puede ser explicado por otras causas, así. Entonces, no vamos a dedicarnos a explicar esto porque cualquier aplicación tiene la calculadora para hacer esto. Lo que tenemos, como siempre le digo a mis estudiantes, tenemos que entender a dónde aparece esto, no solamente aplastar el clic en la aplicación. Entonces, si yo tengo un paciente con leucopenia, trombocitopenia y hemoglobina autoinmune, considero, si el paciente tiene las 3, por ejemplo, yo considero, le doy el puntaje al valor que tenga el puntaje más alto, es decir, al ítem que tenga el puntaje más alto. Por ejemplo, si el paciente tiene los 3, pues yo le doy 4, pero solamente punteo una manifestación, ¿ya? Como dice aquí, no puntear un criterio, un solo criterio una sola vez, al menos un criterio clínico y un criterio de laboratorio. Los criterios no necesariamente ocurran simultáneamente, y dentro de cada dominio se elige el que tiene el peso mayor, ¿sí? Y luego hacemos una suma simple. Entonces, fíjense, por ejemplo, pericarditis tiene 6 puntos, leucopenia tiene 3 puntos. ¿Por qué? Porque es mucho más sensible la pericarditis que lo que puede ser la leucopenia, porque puede estar presente también poco específica en otras enfermedades. La proteinuria, biopsia renal clase 2 o clase 5 te da 8 puntos, y biopsia renal clase 3 o 4 te da 10 puntos. ¿Ya? Es decir, que un paciente que tiene una nefritis lúpica por biopsia y ANA positivo ya completa los 10 puntos. Los 10 puntos es el criterio, ¿sí? Es el criterio que necesitamos. Y con 10 puntos o más, nosotros clasificamos a nuestro paciente como lupus eritematoso sistémico, ¿ya? Entonces, el ANA, se elige el ANA en 1,80, ¿por qué? Porque por la sensibilidad que tiene, cerca de 98% de sensibilidad. O sea, de 100 pacientes con lupus, 98 tienen ANA positivo, 1,80 o más. Hay un poco de discrepancia con este punto de corte, en haber elegido 1 en 80 y no haber elegido 1 en 1,160. Pero eso fue lo que decidieron el comité investigador. ¿Ya? Esto se lo elige siempre y cuando no sea explicado por otras causas. Por ejemplo, las manifestaciones neuropsiquiátricas, tenemos que haber descartado otras alteraciones, infecciones, trastornos hidroelectrolíticos, obviamente la fiebre también. Estos criterios son muy simples, son precisos, como lo dicen los investigadores, y son muy fáciles de aplicar. Tenemos los antifosfolípicos que dan 2, el complemento que no se lo considera en ACR, aquí ya se lo considera, y anti-DNA o anti-SM también tiene 6 puntos. Entonces, 10 puntos o más, nosotros clasificamos a un paciente con estos nuevos criterios del ACR EULAR. ¿Y cómo es el desempeño de estos criterios? ¿Cómo se comportan al compararlos con ACR en la cohorte de validación? Sí, estos criterios fueron probados en 2.271 casos, ¿ya? La primera corte es la corte de derivación, en la que se toman de estos 2.271 casos, se eligen randomizadamente al azar, se eligieron 500 lúpicos y 500 no lúpicos. Esa es la corte de derivación. Primero se los hace en la corte de derivación y luego se los prueba en la corte de validación. ¿Quién es la corte de validación? Es de esa totalidad de casos los que quedan luego de haber retirado los de derivación. O sea, los que se sacan randomizadamente, los que quedan, se aplican los criterios, es la corte de validación.
Y aquí tenemos el resultado. Fíjense, la sensibilidad de los ENLIC 97, de la CR 85, viene en la especificidad de los nuevos, 98% de sensibilidad en la corta derivación y de especificidad 96% de especificidad. Es decir, que hemos recuperado la especificidad de los criterios ACR manteniendo la sensibilidad de los criterios ELIC. 98 de sensibilidad, 96 de especificidad. ¿Qué pasó en la corte de validación en los pacientes que restaban? 96% de sensibilidad, 93% de especificidad. Es decir, que estamos ante unos criterios que tienen muchísima, altísima sensibilidad y especificidad, y por ese motivo estamos muy contentos y creemos que con estos criterios vamos a poder diagnosticar a muchos más pacientes, a clasificar a muchos más pacientes que puedan ser incluidos en trabajos clínicos, y que si yo los quiero aplicar en la práctica clínica individual no voy a tener tantos inconvenientes. La sensibilidad también vemos cómo aumenta, ¿sí? Perdón, la especificidad, sensibilidad y especificidad vemos cómo aumenta en las siguientes cortes. Entonces, para terminar este tema, podemos decir que con estos criterios hemos mejorado la sensibilidad y la especificidad. No son diseñados para un diagnóstico, ni para decidir si yo trato o no a un paciente. Ya les expliqué que son diseñados para poblaciones individuales, para poblaciones, para poblaciones de, y no para pacientes individuales, o sea, para poblaciones de pacientes con, perdón, pero fue un error mío porque la gente molesta con el celular, y ya lo voy a poner en silencio. Es que pueden ser los chicos que están también en la transmisión dándome alguna indicación de que estoy hablando muy rápido o algo así. Bueno, entonces, volviendo al tema, estos criterios son aplicados para clasificar pacientes, son poblacionales, ¿ya? Es decir, no son diseñados para un diagnóstico individual, pero en realidad nosotros lo usamos para eso, ¿ya? Entonces, lo que siempre nos preguntamos, ¿qué pasa si yo tengo un paciente que tiene manifestaciones clínicas, pero no cumple criterios? Es decir, que no llego a completar los 10 puntos, ¿ya? ¿Qué pasa cuando un paciente no completa los 10 puntos? ¿Ya? Entonces, ahí lo que puede suceder, ¿ya? Es que estamos ante un paciente con lo que llamamos nosotros una enfermedad de tejido conectivo indiferenciada, o también ese sería el paciente que no cumple criterios, ¿ya? ¿Qué pasa si el paciente tiene algunas manifestaciones de lupus, pero no tiene ANA positivo y yo no puedo incluirlos? Otro concepto que se maneja en estos casos es el concepto de lupus latente o de lupus incompleto. ¿Sí? El lupus latente o el lupus incompleto es el concepto, el término que usamos. No se recomienda, o sea, no les recomiendo decir lupus temprano, como si hablamos en artritis reumatoide temprana. ¿Cuál es la importancia de estos pacientes? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener? Si estos pacientes no tienen lupus, estos pacientes le digo, señora, váyase a su casa, usted está bien porque la calculadora me dice que usted no tiene los 10 puntos que le enseñó la doctora Vera, entonces usted no tiene lupus. No, eso no es así. Esos pacientes tienen que mantenerse en observación, sí, tenemos que seguir porque muchas veces los pacientes hasta tienen manifestaciones clínicas, pueden tener artritis, tenemos que tratar la artritis como una artritis indiferenciada, como parte de una enfermedad indiferenciada. Muchos van a requerir tratamiento, pero no les vamos a poder quizás poner la etiqueta de lupus sistémico. Debemos recordar que estos pacientes, en estudios que se han llevado a cabo, tienen un riesgo de desarrollar lupus. En un año, el 12% en una cohorte de pacientes progresó a lupus, es decir, que completó criterios, y a los 5 años, cerca del 57% de los pacientes puede ser clasificado como el lupus sistémico, o sea, va a cumplir criterios del lupus sistémico. Es decir, que esa es la evolución que pueden tener estos pacientes, porque como les expliqué, los criterios de clasificación son criterios acumulativos, es decir, estos criterios no necesariamente tienen que estar todos en un momento, sino que quizás en este momento un paciente tiene 7 puntos y luego de pronto hace pleuritis que no estaba contado o derrame pleural y ahí ya tiene 12 puntos y ahí lo podemos clasificar como lupus sistémico, ¿sí? Entonces, con esto vamos a seguir con el siguiente tema, que son el tratamiento actual del lupus y la revisión de las últimas guías. Hay un concepto actual en reumatología que es el Treat to Target. El Treat to Target es el tratamiento en base a objetivos, el tratamiento dirigido a objetivos. Primero apareció en artritis reumatoide y actualmente en reumatología lo estamos aplicando ya en otras enfermedades como el lupus, como espondiloartritis, etc. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento en base a cuáles son los objetivos del tratamiento
del treatment target, que es el tratamiento más objetivo, valga la redundancia. Bueno, vamos a hacer un breve resumen. El manejo del paciente tiene que ser una decisión compartida entre el paciente y el médico. ¿Y cuáles son los objetivos de tratamiento de un paciente con lupus? Yo tengo que mejorar la sobrevida a largo plazo. ¿Qué es mejorar la sobrevida? Disminuir la mortalidad, prevenir el daño en órganos, mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, controlar la actividad de la enfermedad, las manifestaciones de actividad. Pero esto tiene que ser vigilando muy de cerca la toxicidad de los fármacos y las otras comorbilidades, por ejemplo, infecciones, osteoporosis, enfermedad cardiovascular. ¿Cuál es el target o el objetivo? Nosotros vamos a dirigir nuestro tratamiento a que estos pacientes tengan lo que llamamos remisión o baja actividad de la enfermedad. Con respecto a cómo definimos remisión y baja actividad en lupus, tenemos un problema en la actualidad, porque la remisión o la baja actividad de la enfermedad en lupus no está tan definida como en artritis reumatoide. Sin embargo, ya hay nuevos scores y nuevos índices que se están aplicando últimamente y parece que vamos a llegar a un consenso sobre qué usar en remisión y baja actividad de enfermedad. Actualmente lo que se está usando es el LDI. No se recomienda, esto es algo que quiero, que lo traje del tritotal del artículo y que quiero que se les quede también muy importante, que no se recomienda un tratamiento preventivo en pacientes asintomáticos, solamente porque tengan anticuerpos estables o persistentes. ¿Qué es esto que yo quiero traer y que lo quiero analizar y que lo veo mucho con mis colegas médicos clínicos? Nosotros en esta enfermedad, si bien el laboratorio es muy importante en nuestras enfermedades, para nosotros es súper importante la parte clínica, lo que encontramos en un paciente al examinarlo, lo que nosotros vamos viendo en un paciente que vamos conociendo a través del tiempo, de las citas, nosotros aprendemos a reconocer a nuestros pacientes. Entonces, es muy importante para nosotros este análisis. Y el laboratorio para nosotros es una herramienta muy importante, pero no lo es todo. Entonces, si yo tengo un paciente con anticuerpos estables, es decir, con un anti-DNA positivo alto, pero que está estable, persistente, o un nivel de complemento que está bajo, persistentemente bajo, pero está similar, sin cambios, y mi paciente está asintomático, eso no es una indicación para recibir tratamiento, mucho menos un anticuerpo antinuclear. ¿Sí? Quiere decir que yo no tengo que subir los corticoides, seguirle dando corticoides a un paciente que yo lo veo clínicamente bien, entonces le quiero comenzar a disminuir los corticoides, que ya vamos a revisar un poco eso. Y muchos médicos se detienen a hacer eso porque no, todavía tiene anti-DNA, o no, no lo hagamos porque todavía tiene el complemento bajo. Eso no es así. Eso no es así. Esto, no tenemos que tratar preventivamente la presencia de anticuerpos que están estables o persistentes. Y con esto seguimos con la revisión. Esta es la revisión de las guías publicadas el año pasado, fines del año pasado, por el EULAR. Y todos sabemos que es, como hablamos, el diagnóstico primero es un desafío, ahora vamos a hablar del tratamiento, que es un desafío para nosotros los médicos, lo que hablábamos, no enfocarnos en las pruebas inmunológicas. Es muy importante que monitoremos la actividad y la cronicidad de nuestros pacientes, ¿sí? Y es muy importante que nosotros valoremos a los pacientes con respecto a la actividad y la cronicidad, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que definir si es una enfermedad leve, una enfermedad moderada o una enfermedad severa, porque la enfermedad severa es una enfermedad que siempre requiere tratamiento inmunosupresor. Aquí llamamos enfermedad severa, enfermedad que amenaza la vida del paciente. ¿Sí? Enfermedad severa quiere decir aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, anemia hemolítica autoinmune, nefritis lúpica, púrpura trombocitopénica idiopática. Esos casos son casos que requieren tratamiento inmunosupresor agresivo en conjunto con dosis altas de corticoides. Entonces, esto ya lo conversamos. Vamos a decir la baja actividad, buscamos baja actividad o remisión, y es muy importante prevenir los brotes. Es muy importante prevenir los brotes, pero también tenemos que tratar de mantener la menor dosis posible de corticoides. Y esto es un desafío para tratar de prevenir los efectos adversos desagradables y tóxicos de los corticosteroides. ¿Ya? Y los brotes los vamos a tratar, los brotes o recaídas los vamos a tratar dependiendo de los órganos afectados, porque dependiendo de la severidad y compromiso orgánico, en algunos casos usamos dosis bajas de corticoides, en otros casos usamos dosis altas de corticoides, en algunos casos usamos inmunomoduladores
de menor potencia como el metotrexato. En nuestro caso usamos inmunosupresores potentes y agresivos como la ciclofosfamida. La hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina, esto ya lo conversamos, la hidroxicloroquina es un medicamento vital, fundamental para el tratamiento de los pacientes con lupus. Fíjense lo que dice aquí. Todos los pacientes con lupus deben de recibir tratamiento con hidroxicloroquina a menos de que esté contraindicado a dosis que no excedan los 5 miligramos kilo de peso corporal. Esta es una inclinación, fíjense el grado de evidencia 1B o el nivel de evidencia A. Esto es porque los estudios clínicos han demostrado que la hidroxicloroquina tiene múltiples efectos beneficiosos sobre los pacientes con lupus. Disminuye la frecuencia de los brotes o las recaídas, disminuye la tasa de hospitalizaciones, mantiene la enfermedad estable y controlada, tiene efectos hipolipomiantes, tiene efectos antitrombóticos, mejora la fatiga, mejora las manifestaciones articulares, mejora las manifestaciones de piel. Tiene una gran cantidad de beneficios. Entonces, imagínense lo que ha pasado en este par de meses que hemos estado súper escasos de hidroxicloroquina para estos pacientes con lupus. Es muy grave. ¿Ya? Y cuando ustedes veían en las noticias por qué era, es por eso, porque nosotros tenemos a todos los pacientes, salvo aquellos que tengan contraindicaciones, los tenemos en tratamiento basal con hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina es una medicación muy benévola, ¿ya? Es una medicación muy benévola que tiene un perfil de seguridad muy, muy aceptable, sí, muy beneficioso para el paciente, no es un medicamento tóxico, incluso lo usamos en el lupus con embarazo, con seguridad, y hay alguna preocupación con el tema de la toxicidad retinal, pero actualmente disponemos de medios de diagnóstico, un medio que es la tomografía de coherencia del nervio óptico, llamado también OCT. Esta es una prueba de diagnóstico por imagen de la retina, que nos sirve, que es muy útil para detectar cambios muy tempranos. Y actualmente ya conocemos que las manifestaciones de la toxicidad retinal por hidroxicloroquina y por cloroquina aparecen con el tiempo, es con la evolución y depende de la dosis acumulativa que tengan estos pacientes. Calculen que un paciente que tiene 20 años de lupus va a tener 20 años de tratamiento continuo con hidroxicloroquina, va a tener un 10% de riesgo de presentar esta enfermedad, esta manifestación clínica. Por debajo de los 5 años de tratamiento, el riesgo es bajísimo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En un paciente que va a comenzar tratamiento con hidroxicloroquina, le hacemos un estudio basal, una versión basal con un oftalmólogo, preferiblemente un retinólogo que le haga un estudio de OCT a nivel basal, y el siguiente estudio sería luego de 5 años, y a partir de los 5 años se hace un control anual, en quienes hay que tener mayor precaución porque estas manifestaciones son más frecuentes, son más graves en aquellos pacientes que tienen patología macular previa, en pacientes con insuficiencia renal y en pacientes que tienen tratamiento concomitante con tamoxifeno para que sea de mama, porque ese es un medicamento que también desarrolla maculopatía, por ejemplo. En la gente mayor también hay que tener más cuidado. Algo acerca de los glucocorticoides. Los glucocorticoides nosotros los usamos para mejoría de los síntomas. Tiene la ventaja de que producen un alivio rápido de los síntomas, ¿sí? Pero como todos conocemos que los efectos adversos de los glucocorticoides van a ser dosis dependientes, a mayor dosis mayor efecto, pero también depende del tiempo de tratamiento y son a largo plazo más perjudiciales. Nosotros consideramos en lupus que el paciente hay que tratar de mantenerlo a una dosis en lo posible hasta de 7,5 miligramos al día, ¿sí? Pero actualmente ya, o sea, hay datos de toxicidad por encima de 5 miligramos. Ya con 5 miligramos vemos algunos efectos adversos, como la osteoporosis. Entonces, lo ideal es que el paciente se mantenga en la menor dosis posible y tratar de usar otras herramientas, otras estrategias para tratar de disminuir la toxicidad de los glucocorticoides. ¿Cuáles serían estas estrategias? El uso de pulsos intravenosos. Al dar pulsos intravenosos, sobre todo en manifestaciones graves, nosotros damos una dosis muy alta de corticoides, hablamos de 500 a 1000 miligramos, 0,5 a 1 gramo de metilprednisolona intravenosa durante 3 días, que puede prolongarse algunos días más. Esos pulsos intravenosos son una dosis como de choque, como de carga, que le damos a los pacientes y que nos permite, luego de administrar los pulsos, que los pacientes reciban menos dosis de glucocorticoides. Rápido descenso. Bajar rápido los corticoides es una de las indicaciones que nosotros tenemos que mantener
para tratar de, para tratar de asegurarnos de evitar los efectos adversos. O sea, no mantener a pacientes con dosis muy altas durante mucho tiempo, ¿sí? Y tratar de manejar ese tema. Y algo que es de muchísima ayuda y que lo usamos, es algo de rutina, es el uso precoz de inmunosupresores. O sea, no esperar a un uso tardío de inmunosupresores, que los usamos desde el inicio, tempranamente. Inmunosupresores los usamos. En la mayoría de los casos los usamos o para tratar la enfermedad en conjunto con los glucocorticoides o también lo usamos como ahorrador de esteroides. ¿Qué quiere decir? Que estos inmunosupresores como la cetoprina, metotrexato, micofenolato, los usamos para poder disminuir más rápidamente los corticoides y de esa manera evitar efectos adversos a largo plazo. Bueno, esto es lo que ya mencionamos. Ahora seguimos con los inmunosupresores. ¿Qué hacemos con los inmunosupresores? Bueno, en los pacientes con inmunosupresores, en los pacientes que están en tratamiento con glucocorticoides y con hidroxicloroquina y tienen manifestaciones que no responden al tratamiento, como por ejemplo una manifestación cutánea o una manifestación o artritis, o aquellos pacientes en los cuales yo estoy tratando de bajar el corticoide y el corticoide, cuando yo desciendo la dosis, hay un rebrote de la enfermedad, entonces en estos casos yo debo usar un inmunosupresor, sí, como un ahorrador para ayudar al descenso de los corticoides. Y esto se agrega o se adiciona, no es que cambiamos el corticoide, sino que agregamos a que el paciente que está con hidroxicloroquina y corticoides, le agregamos o le adicionamos un inmunosupresor. ¿Cuáles? Pues podemos usar metotrexate, podemos usar acetoprina, podemos usar micofenolato. El metotrexate es muy usado, tiene más nivel de evidencia, sí, es muy usado, tiene más nivel de evidencia. Sin embargo, nosotros tenemos el inconveniente de que, ojo con el embarazo, ¿sí? Es una droga clase X para embarazo, no se puede usar, mientras que la cetoprina es más segura en el embarazo. Entonces, si la paciente vamos a darle un mantenimiento y está con planes de quedar embarazada, pues el ideal es la cetoprina. El micofenolato también lo podemos usar como un ahorrador, es un poco más costoso, pero también lo podemos usar. Obviamente, los inmunosupresores son la piedra angular del tratamiento cuando nosotros tenemos un paciente con una manifestación grave. En esos casos, nosotros vamos a dar un tratamiento desde entrada, desde el inicio de la manifestación clínica, vamos a dar inmunosupresores junto con corticoides en dosis altas. Y de los inmunosupresores también disponemos de la ciclofosfamida, que la usamos para manifestaciones graves, como nefritis lúpica, como lupus neuropsiquiátrico, y es una terapéutica y también un tratamiento que se usa de rescate en aquellos pacientes que no responden a otros inmunosupresores como acetoprina o micofenolato. En aquellos pacientes que no responden a los inmunosupresores convencionales, pasamos a los biológicos. Ya vamos a conversar un poco más al respecto y vamos a hablar un poco de las manifestaciones clínicas de cada uno. Con respecto a las manifestaciones clínicas de la piel, en las manifestaciones clínicas en la piel, lo que tenemos de primera línea es el tratamiento tópico. Vamos a usar esteroides tópicos y se pueden usar también inhibidores de la calcinurina como el tacrolimus tópico. Se puede usar antimaláricos como la hidroxicloroquina, la cloroquina o la quinacrina. Y en algunos casos que no respondan a lo tópico y a los antimaláricos podemos accionar glucocorticoides orales. Esa sería como la primera línea. En aquellos pacientes que no responden, entonces podemos usar mayores dosis de corticoides, metotrexate, micofenolato o también retinoides y dapsona, que eso lo usamos más en un trabajo colaborativo con los dermatólogos. Lupus neuropsiquiátrico, dependiendo de la manifestación, manifestaciones muy graves, como la psicosis, las convulsiones, como los eventos cerebrovasculares, aunque también tenemos otras manifestaciones más frecuentes y menos graves como la cefalea. Entonces, aquí tenemos que hacer un trabajo también en conjunto. Aquí nosotros trabajamos mucho con otros, un trabajo multidisciplinario con otras especialidades, a través de imágenes, líquido cefalorraquídeo, factores de riesgo vasculares, para hacer el tratamiento, porque el diagnóstico de lupus neuropsiquiátrico es un diagnóstico bastante complejo, ya que las manifestaciones clínicas pueden ser debido a múltiples causas más allá del lupus. Por eso es un diagnóstico que es bastante complejo y difícil de realizar. Y dependiendo de las manifestaciones del lupus neuropsiquiátrico será el tratamiento. En casos graves usamos corticoides y inmunosupresores como ciclofosfamida. En casos más leves usamos otro tipo de corticoides y acetoprina. Y en casos de manifestaciones trombóticas, isquémicas, usamos antitrombóticos, anticoagulantes y aspirina.
Para manifestaciones hematológicas como anemia hemolítica, trombocitopénica son manifestaciones graves, usamos corticoides en dosis altas, inmunoglobulinas y en algunos casos podemos usar pulsos de corticoides. Y para el mantenimiento usamos acetoprina, micofenolato. Y en casos refractarios de manifestaciones hematológicas graves, ahí usamos la terapia biológica con el rituximab o la ciclofosfamida. El rituximab y otro biológico que no disponemos que es el belimumab, son biológicos que se usan para manifestaciones graves. En el caso del rituximab lo usamos para manifestaciones refractarias y graves que no hayan respondido a estos tratamientos. Para la enfermedad renal nos vamos a revisar con más detenimiento las otras guías de tratamiento y vamos a hablar un poco de las enfermedades asociadas o las comorbilidades, ¿ya? O las comorbilidades o las enfermedades que pueden presentar nuestros pacientes. Tenemos primero el síndrome antifosfolípido, es una enfermedad que puede presentarse asociado a los pacientes con lupus, que se va a caracterizar por la presencia de complicaciones trombóticas, ¿sí? Complicaciones trombóticas isquémicas y complicaciones obstétricas. Dentro de las que tenemos la trombosis tanto venosas como la trombosis venosa profunda, trombosis de la arteria central, de la vena central de retina, tromboembolismo pulmonar y manifestaciones de trombosis arteriales como los infartos cerebrales, los ataques isquémicos transitorios o AIT, infartos de miocardio, isquemia a nivel de otros vasos como enfermedades como arterias periféricas o arterias, por ejemplo, una isquemia mesentérica en distintos órganos. Cualquier órgano puede tener una trombosis arterial o venosa ocasionada por este síndrome antifosfolípido, pero también podemos tener manifestaciones obstétricas como abortos precoces, pérdidas fetales y otras complicaciones más. Por eso es que el síndrome antifosfolípido es una de las manifestaciones que nosotros tenemos o uno de los riesgos que tenemos cuando valoramos pacientes con lupus que van a embarazarse. Entonces, debido a que el 30% de los pacientes con lupus tienen anticuerpos antifosfolípidos, todos los pacientes que tienen diagnóstico de lupus tienen que hacerse un screening de anticuerpos antifosfolípidos en el momento del diagnóstico. Aquellos pacientes que han tenido trombosis, infartos cerebrales, por ejemplo, complicaciones durante el embarazo o pérdidas fetales, estos pacientes tienen que ser tratados conforme se trata un síndrome antifosfolípido primario. Es decir, si tiene tenido trombosis, ese paciente debe quedar anticoagulado, por ejemplo. Pero ¿qué hacemos con los pacientes con lupus que no han tenido manifestaciones de síndrome antifosfolípidos, que no han tenido complicaciones durante el embarazo o que no han tenido eventos trombóticos? En ese caso, a estos pacientes tenemos que dar una protección, lo que se llama profilaxis primaria, una prevención con aspirina en bajas dosis, con antiagregantes vegetales. Sin embargo, por el riesgo de sangrados, que ustedes saben que eso empezó a discutirse mucho el año pasado con un estudio que se publicó, lo que se ha visto en los pacientes con lupus es que aquellos pacientes que tienen un perfil de antifosfolípidos de alto riesgo, ¿cuáles son ellos? Los pacientes que tienen los 3 anticuerpos antifosfolípidos positivos, como la anticarolipina, antibeta-2-glicoproteína 1 y anticoagulante lúpico, los 3 positivos, lo que se llama triple positividad o doble positividad, también se considera riesgo, o aquellos pacientes que tienen títulos positivos o altos persistentes anticoagulante lúpico persistente, estos pacientes deben recibir prevención primaria con aspirina, ¿sí? Los pacientes que no tienen perfil de riesgo, en esos pacientes hay que balancear el riesgo de trombosis, porque hay que tener también en cuenta otros factores de riesgo protrombóticos o ateroscleróticos. Prevenir las infecciones. La infección es muy importante, ya que la gran mayoría de nuestros pacientes se van a encontrar en riesgo de infecciones. La principal causa de muerte durante los 5 primeros años del lupus son las infecciones y las complicaciones de la enfermedad como la nefritis lúptica. Entonces tenemos que tener un umbral de alarma importante y tenemos que educar a nuestros pacientes sobre las infecciones. Estos pacientes debe de valorarse el riesgo, porque pueden haber otros factores asociados, como diabetes, como insuficiencia renal, como el uso de inmunosupresores que pueden favorecer a que estos pacientes tengan un riesgo mayor que el habitual de su enfermedad, ¿sí? Porque la enfermedad por sí le condiciona un riesgo. A ese riesgo le sumamos otros factores. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? Tenemos que
primero, medidas preventivas para las infecciones, que consisten en vacunar a nuestros pacientes, vacunar anualmente contra la gripe, cada 5 años contra el neumococo, y en otros países que se dispone la vacuna herpes zóster, también la vacuna herpes zóster. Y sobre todo educar a nuestros pacientes de que hay que reconocer tempranamente las infecciones, que los pacientes deben de estar alertas, que no deben de automedicarse, pues es un problema importante en nuestros países, para prevenir una complicación. Entonces, las siguientes enfermedades asociadas tenemos la enfermedad cardiovascular. Nosotros tenemos que hacerle un screening de los factores de riesgo, un rastreo de factores de riesgo a nuestros pacientes cardiovasculares, y debemos de considerar que el lupus es una enfermedad de riesgo cardiovascular similar a la hipertensión o a la diabetes. Los pacientes con lupus tienen riesgo de una mortalidad temprana de causas cardiovasculares. La mortalidad en esos pacientes ha aumentado porque estos pacientes tienen una aterosclerosis precoz, es decir, antes de la edad habitual en que aparece la aterosclerosis en las mujeres, y acelerada, o sea, que es muy rápido. Entonces, estos pacientes hay que considerarlos como que si fueran diabéticos. Entonces, hay que hacerles un screening anual, ¿sí?, de sus factores de riesgo, ¿sí?, prevenir, hacer mucha estrategia preventiva, como prevenir el cigarrillo y tratar las hiperlipidemias con medicamentos en caso de que lo requieran, que la paciente no fume. En los casos que sea necesario usar siguientes agregar antiagregantes como la aspirina de manera profiláctica, y también controlar la enfermedad, porque está demostrado que si la enfermedad es una enfermedad persistentemente más activa, una enfermedad agresiva, esos pacientes van a tener mayores riesgos de enfermedad cardiovascular después. Los pacientes que reciben dosis muy altas de corticoides durante mucho tiempo, sin introducción de medicamento inmunosupresor, también son candidatos a mayores complicaciones cardiovasculares, como el tiempo. Bueno, y ahora vamos a seguir al siguiente tema, que son las estrategias de tratamiento actuales para el manejo de la nefritis lúpica. Esto fue publicado en este año, hace poquito, las recomendaciones para el manejo de la nefritis lúpica. Como yo les explicaba, la nefritis lúpica es la principal causa, una causa muy importante en movilidad y mortalidad. Y vamos a leer el concepto que dice aquí, que nos lleva a altos costos médicos y sociales y que requiere un cuidado interdisciplinario y una decisión compartida entre el paciente y el médico. Esto no es algo que ustedes lo leen y dicen, bueno, pero aquí me le puedo resolver. No es verdad. Bueno, yo les quiero comentar un poco la experiencia que nosotros tuvimos junto con el doctor Mario Moreno en el Hospital Invernaza, en los años que yo estuve allá, manejamos una corte de pacientes, de más de 300 pacientes con lupus, que fueron seguidas durante aproximadamente entre 5 a 7 años, fueron el promedio de seguimiento de estos pacientes. Cuando nosotros hicimos el primer corte a los 5 años de estos pacientes, la mortalidad de estos pacientes, nosotros tuvimos una sobrevida del 90% a los 5 años, que es acorde a muchos centros de otros países. El 10% de los pacientes habían fallecido, y los pacientes fallecidos, todas las pacientes que habían fallecido o por nefritis lúpica o por infecciones. Perdón, todos habían tenido nefritis lúpica y algunos tenían además infecciones agregadas. Así que la nefritis lúpica en nuestro caso fue la principal causa de muerte en nuestros pacientes con lupus en nuestra cohorte de Invernaza. Así que es algo que existe y que lo vemos nosotros desde siempre. Así que tenemos que hay que estar muy atentos, ojo con los signos y síntomas de compromiso renal, porque la hipertensión, el edema inferior son signos tardíos. Por lo tanto, nosotros para vigilar a estos pacientes tenemos que monitorearlos muy estrictamente con pruebas de laboratorio. ¿Cuáles son los objetivos de tratamiento? Disminuir la mortalidad, disminuir la mortalidad, que los pacientes no se mueran por nefritis lúpica, tratar de mantener esta función renal a largo plazo, es decir, que estos pacientes no queden en insuficiencia renal, prevenir las recaídas, que no se produzca una insuficiencia renal crónica, un daño orgánico, evitar complicaciones y mejorar su calidad de vida. Los flares o los brotes son una complicación algo muy frecuente en esta manifestación clínica. En la nefritis lúpica, fíjense que en porcentajes, más del 50% de los pacientes adultos con lupus van a tener nefritis lúpica en algún momento de la enfermedad. Y en los niños que tienen lupus, en el lupus pediátrico, este porcentaje es más alto, llega a ser hasta un 70-80% de los niños con lupus van a tener nefritis lúpica. Por eso la nefritis lúpica es una manifestación clínica muy grave en los niños y muy frecuente en los niños con lupus.
Los brotes aparecen, las recaídas aparecen en un 40%, 30-40% según las series de los pacientes que tienen nefritis lúpica. O sea que es muy importante este punto de evitar las recaídas. Y las recaídas pueden aparecer hasta luego de 5 años de iniciado el tratamiento de la nefritis lúpica. Es por eso que el tratamiento es un tratamiento muy largo y que a veces no puede, es muy importante asegurarnos la adherencia a los pacientes de este tratamiento, porque lo que se ha visto es que después de los 2-3 primeros años, igual el paciente tiene todavía riesgo de recaídas de la enfermedad. Y a veces estas recaídas son peores que el brote inicial de nefritis lúpica. ¿Qué pasa con la nefritis? ¿Qué porcentaje de pacientes quedan en insuficiencia renal crónica? Bueno, hasta hace unos años, el porcentaje de pacientes que quedaban en insuficiencia renal crónica terminal, que quiere decir que hablamos de diálisis o necesidad de trasplante renal, hablamos de un 20% de los pacientes que hacen nefritis lúpica, a pesar de todos los tratamientos. En las últimas cortes se postula que estos valores han disminuido hasta un 10% a un 15%. Pero al no tener datos en nuestro país, bueno, seguramente van a ser los del 20% que son en todo el mundo. Así que, si bien eso ha disminuido un poco la progresión en insuficiencia renal, sigue siendo un valor bastante alto del porcentaje de pacientes con lupus que quedan con una insuficiencia renal crónica terminal. Entonces, cuando nosotros abordamos un paciente con nefritis lúpica, hacemos un esquema en 2 tiempos. El esquema inicial, que le llamamos inducción, y el esquema de mantenimiento. En la inducción, lo que nosotros usamos es un tratamiento muy potente, muy agresivo, inmunosupresor, donde yo quiero suprimir esta inflamación a nivel renal, suprimir esta actividad renal para tratar de sacar al paciente más rápido de este cuadro agudo, para prevenir el daño que se origine en este riñón. Pero luego vamos a seguir con un tratamiento de mantenimiento con el cual nosotros vamos a asegurarnos es prevenir las recaídas, ¿sí? Prevenir las recaídas. Ese es principalmente el mantenimiento de la función renal, y prevenir las recaídas es el objetivo del tratamiento de mantenimiento, consolidar esa respuesta renal. Entonces, ¿cómo vamos a investigar a los pacientes? Bueno, es muy importante la biopsia renal. La biopsia renal es fundamental. Todo paciente en cual se le sospeche una nefritis lúpica debe ser sometido a una biopsia renal. Especialmente aquellos pacientes que tienen una proteinuria persistente. Aquí llamamos persistente, más de 500 miligramos en orina en 24 horas, o cualquier paciente que tenga una caída inexplicada de su filtración glomerular. La biopsia renal es una herramienta indispensable porque nos va a dar un valor diagnóstico y un valor pronóstico, y no puede ser reemplazada por nada. Ni la clínica ni el laboratorio va a reemplazar los hallazgos que yo voy a tener en la biopsia renal, porque la biopsia renal me va a definir que este paciente tiene una nefritis clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5 o clase 6 incluso, que es la terminal. A través de este sistema, este es el score que se usa actualmente, la Sociedad Internacional de Nefrología. Es un score bastante viejo que aquí en Ecuador se lo maneja perfectamente los patólogos, y nos va a valorar, nos va a decir el tipo de nefritis lúpica, la clase, ¿sí? qué clase de nefritis lúpica es y qué grado de actividad de cronicidad tiene. Y esta nefritis lúpica también nos va a decir si vamos a ver manifestaciones de microangiopatía trombótica que nos haga sospechar un síndrome antifosfolípido asociado. Entonces, ¿para qué vamos a usar? ¿Qué tratamiento vamos a usar nosotros? Bueno, vamos a usar un tratamiento inmunosupresor. ¿Sí? El tratamiento inmunosupresor lo vamos a emplear especialmente en los pacientes que tienen nefritis lúpica, clase 3, clase 4, y en algunos casos de que tienen nefritis clase 5 grave, pero enfoquémonos especialmente en los clase 3 y clase 4. Esos pacientes son los que van a tener una nefritis lúpica más grave, con mayor riesgo de progresión a daño renal. Entonces, en ese caso, vamos a tener que usar inmunosupresores de tipo agresivo. Vamos a tener que usar un tratamiento agresivo inmunosupresor en los clase 3 y los clase 4. Entonces,
¿Cuál es el objetivo? Como dijimos, mantenimiento de la función renal. Entonces, ya después vamos a definir a quién le damos cada cosa, vamos a explicar un poquito cómo se hace el tratamiento. Entonces, el objetivo del tratamiento que nosotros vamos a buscar es, esperen un ratito que quiero ver una cosa. Ay, no sé, me falta una imagen. Bueno, el objetivo del tratamiento que nosotros vamos a usar es, ay, no sé, esperen un ratito, me falta una diapo. Déjame ver. Ay, bueno, lo vamos a explicar verbalmente. Es una diapo donde estaba, me falta una imagen. Bueno, no importa. Es una imagen de el árbol de decisión que se hace en el tratamiento de nefritis lúpica, pero lo vamos a explicar verbalmente. A ver, entonces, el paciente se le hace la biopsia renal y la biopsia renal nos dice que el paciente tiene una clase 3 o una clase 4. ¿Cuál es la clase 3? La proliferativa focal. La clase 4 es la proliferativa difusa. Esas son las pacientes que tienen una nefritis lúpica grave. ¿Sí? La 3 o la 4 son las graves porque son las que van a llevar más rápido a una complicación renal. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento de la nefritis lúpica se maneja en 2 puntos, inducción y mantenimiento. ¿Ya? Entonces, en los pacientes clase 3 o clase 4 vamos a usar una inducción en que podemos usar 2 alternativas. El micofenolato a dosis de 2 a 3 gramos por día, que es la dosis potente alta, micofenolato hemofatil o el ácido micofenólico, que es un metabolito del mismo producto. Usamos micofenolato, o la otra alternativa es usar ciclofosfamida en altas dosis intravenosa. Ciclofosfamida, que se usa vía intravenosa, el protocolo que se usa actualmente es el protocolo de bajas dosis o el protocolo Eurolupus, que se maneja con 500 miligramos cada 2 semanas hasta un total de 6 dosis. O sea, se dan 6 infusiones de 500 miligramos de ciclofosfamida cada 2 semanas. Se elige o micofenolato o ciclofosfamida, cualquiera de los dos inmunosupresores, en conjunto con corticoides en dosis altas, con pulsos de esteroides de metilprednisolona de 1 gramo IV durante 3 días. A continuación se sigue con glucocorticoides. Luego, terminados los pulsos, seguimos con prednisona, 0,5 miligramos kilo día, o en algunos casos arrancamos con dosis altas de 1 miligramo kilo día. Entonces, eso es lo que hacemos en la inducción. Micofenolato o ciclofosfamida más corticoides en altas dosis. Esto va a durar durante de 3 a 6 meses. ¿Sí? En algunos casos de ciclofosfamida usamos un total de 6 dosis, que vienen a ser 3 meses. Y en el caso del micofenolato lo mantenemos por más tiempo. Ahora, este tratamiento lo vamos a monitorear ¿de qué manera? Lo vamos a monitorear principalmente con la proteinuria y orina en 24 horas y con la función renal. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es llevar a una respuesta clínica completa. ¿Cómo llevamos la respuesta clínica completa? Tratando que la proteína orina en 24 horas llegue al final del primer año hasta en 500, como límite, 500 a 700 miligramos en orina en 24 horas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si un paciente arrancó con 2 gramos, 2 gramos de proteinuria en enero, cuando yo en diciembre lo quiero ver con 500 miligramos, pero no voy a esperar hasta diciembre, sino que ya a los 3 meses yo tengo que ver que comienza a bajar la proteinuria al menos un 25% a los 3 meses, un 50% a los 6 meses y que al año de tratamiento ya esté en 500 miligramos. Entonces le decía a este paciente que tiene 2 gramos de proteinuria en enero, lo ideal es que yo lo tenga en 1 gramo 700, perdón, 1 gramo y medio a los 3 meses, en marzo, en abril, en junio, julio, esté con 1 gramo y que ya para diciembre estemos en 500 miligramos de proteinuria. Ese es el objetivo. Siempre que la función renal esté mantenida o preservada. Eso se llama respuesta clínica completa. Es decir, una función renal completamente mejorada y una proteinuria de 500 miligramos. Esto es lo que buscamos en una respuesta clínica completa. Ahora,
Hay algunos pacientes en los cuales uno no logra este objetivo y uno requiere 6 a 12 meses adicionales para alcanzar esta respuesta clínica completa. ¿Ya? Entonces, si lo que nos dicen las guías es que si al año no hemos llegado a 500, pero el paciente ha mejorado y está en 800, en 1 gramo, y su creatinina está normal, no se ha empeorado, si se ha mantenido la creatinina normal, en el caso que la creatinina esté alta, lo definimos como respuesta clínica completa a que la creatinina esté un 15% máximo por arriba del límite superior de lo normal. Entonces, si nosotros vemos que tiene buena función renal y la proteinuria está muy poco por encima y ha venido disminuyendo y comenzó con una proteinuria de rangos nefróticos, 3, 4, 5 gramos de proteinuria, entonces esos pacientes muchas veces no necesitan un cambio de tratamiento, sino que en esos casos nosotros tenemos que darles un tiempo adicional, no serán 12 meses, sino que serán 24 meses para alcanzar la respuesta clínica completa. Sí, para alcanzar la respuesta clínica completa. ¿Qué pasa si no alcanza respuesta clínica completa? Puede alcanzar respuesta clínica parcial, que son aquellos pacientes los cuales a los 12 meses, en lugar de tener 500 miligramos, tienes un 50% de proteinuria, pero tiene función renal normal o estable. Eso se llama respuesta clínica parcial. Entonces, estamos ante la inducción. Ahora pasamos a qué se hace con el mantenimiento. Una vez terminada la etapa de inducción, vamos al mantenimiento. En el mantenimiento, lo que queremos es preservar esta respuesta clínica que alcanzamos en la inducción y evitar los brotes. Entonces, pero tampoco queremos que ese paciente tenga efectos adversos perjudiciales como infecciones y queremos seguirle bajando los corticoides. Entonces, en ese caso, hacemos un mantenimiento. El mantenimiento es usar, esto es la terapia de inducción, como ya les dije. Entonces, en el mantenimiento, lo que buscamos, ¿sí? Lo que buscamos es mantener la función renal a través de dosis bajas menores de micofenolato, ya la dosis de micofenolato de 1 a 2 gramos día, ya no de 2 a 3 como era en la inducción, que ya no es de 2 a 3, sino que es de 1 a 2 gramos por día. O podemos tener como alternativa, ¿sí?, la azatioprina. Eso es lo que tenemos que tener como alternativa. Si no es el micofenolato, podemos usar acetoprina, 2 miligramos por kilo día. Eso vamos a usar como mantenimiento, ¿ya? Durante al menos 3 a 5 años es lo que tenemos que dar para mantener una respuesta clínica completa. Tenemos que seguir administrando hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina es muy importante, tenemos que seguir administrando hidroxicloroquina. ¿Qué hacemos con los corticoides? Dijimos que damos primero los pulsos al inicio, ¿ya? Luego seguimos con prednisona oral, 105 miligramos quiero a cada 4 semanas, y luego vamos disminuyendo lentamente y progresivamente, tratando de llegar que a los 6 meses de la inducción el paciente ya esté con 7,5 miligramos día de prednisona, ¿no? Eso es lo que nosotros buscamos para dar el tratamiento de la nefritis lúpica. Todo haya. ¿Cuál es la decisión en la inducción? Dijimos que habían 2 alternativas, ciclofosfamida o micofenolato. ¿Cuáles son las ventajas de un grupo y las ventajas de otro grupo? La ciclofosfamida es un medicamento que tiene, se ha comparado la ciclofosfamida versus el micofenolato, y en un estudio que fue el MANTAIN a 10 años se demostró que la eficacia es similar para la inducción. O sea, los dos son igual de potentes en suprimir la inflamación en el riñón. Pero la ciclofosfamida intravenosa tiene más efectos adversos. Por eso es que ahora se usa este protocolo de baja dosis, que es distinto del protocolo de dosis alta, que es 0,5 a 0,75 gramos por metro cuadrado de superficie corporal mensualmente durante 6 meses. Ese es el protocolo de altas dosis. Entonces, ¿en quién se prefiere el protocolo de altas dosis? En aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal, que debutan ya con creatinina elevada, con detección de nitrogenados, que tienen marcadores de agresividad en la biopsia, como la presencia de semilunas o mucho compromiso de intersticio tubular. Esos pacientes pueden ser usados, se puede usar o se recomienda usar más la ciclofosfamida intravenosa en dosis altas. Aquellos pacientes que no sean de este grupo, podemos usar ciclofosfamida en baja dosis, que tiene mejor, o el micofenolato, que tiene un mejor perfil de toxicidad, o sea, tiene menos riesgo de infecciones que la ciclofosfamida. Ahora, el asunto con el micofenolato es que cuando se compararon las poblaciones en base a las características raciales, y esto lo quiero comentar porque nos compete,
En los estudios, la población hispana respondía mejor al micofenolato, ¿sí? Al micofenolato que es por vía oral. La población hispana en los estudios de corte, en los estudios de investigación, de comparación de las dos estrategias de tratamiento, el micofenolato fue más eficaz en nuestra población. Eso es lo que quería aportarles. Entonces, los corticoides, el mantenimiento, la hidroxicloroquina, estas son las estrategias, el tiempo que tenemos que dar es muy importante. Y ahora seguimos con la parte final ya estamos por terminar, si que se están aburriendo, esperen un ratito, no se me vayan. Y ya estamos, primero vamos a dejar para el final lo del coronavirus, que es cortito. Entonces, recaídas, ya hablamos de las recaídas, eso es muy grave. Muchas veces las recaídas requieren que volvamos a biopsiar a los pacientes, se llama rebiopsia renal. ¿Qué pasa si un paciente que está con ciclofosfamida no responde o recae? Bueno, entonces lo pasamos a micofenolato de inducción. ¿Qué pasa si el paciente que hizo inducción con micofenolato no responde? Le repetimos, le hacemos nuevamente una inducción con ciclofosfamida. Es muy importante que una vez que nosotros vayamos en el mantenimiento, vayamos disminuyendo progresivamente la inmunosupresión para evitar efectos adversos. Pero como les dije, esta inmunosupresión hay que mantenerlo. ¿Qué es lo que primero queremos buscar? Lo primero que queremos buscar es disminuir el corticoide. Entonces, el corticoide es lo que lo mantenemos, lo tratamos de ir bajando lentamente, porque los corticosteroides son los que tienen mayores efectos. Y en el caso del micofenolato, nosotros lo bajamos, hacemos la dosis, la inducción con las dosis altas de 2 a 3 gramos por día, y luego, si hacemos el mantenimiento con micofenolato, seguimos con micofenolato 1 a 2 gramos por día. Lo ideal es que si hicimos inducción con micofenolato, hagamos mantenimiento con micofenolato. Si hicimos inducción con ciclofosfamida, puedes hacer el mantenimiento con micofenolato o con acetoprina. ¿Por qué no se usa la ciclofosfamida en mantenimiento? Pregunta que hago yo siempre en los exámenes. La ciclofosfamida en mantenimiento se la dejó de usar porque se demostró que al comparar micofenolato versus ciclofosfamida o acetoprina versus ciclofosfamida en mantenimiento, los pacientes con ciclofosfamida tenían mayor riesgo de infecciones y de complicaciones infecciosas. Mientras que los pacientes que estaban tratados con micofenolato o acetoprina, que son potentes inmunosupresores, pero no tienen tanto riesgo infeccioso, evolucionaban igual, o sea, evolucionaban bien en términos de función renal. ¿Qué pasa con los no respondedores o refractarios? Los no respondedores o refractarios, lo que les digo, bueno, hay que rotar, cambiamos el esquema de inducción, volvemos a dar pulsos de esteroides, volvemos a dar dosis altas de corticoides, muchas veces rebiopsiamos, y en otros casos usamos la terapéutica de rescate, que es el rituximab, que es un biológico anticuerpo monoclonal dirigido contra el CD20, contra el linfocito B, y usamos el rituximab. También otra opción que está es el uso combinado, la terapéutica combinada de tacrolimus con micofenolato. El monitoreo. ¿Cómo monitoreamos a estos pacientes? Bueno, al inicio es un monitoreo muy estricto, ¿sí? Del laboratorio. Tenemos que vigilar la función renal, vigilar la proteína en orina en 24 horas, ir viendo cómo va respondiendo, estar atento ante las infecciones. El paciente hay que citarlo muy frecuentemente, por lo menos mensualmente. Eso tiene que ser muy estricto. Y tenemos que vigilar también otras complicaciones que vamos a conversar después. ¿Qué hacemos con el paciente? Bueno, ¿qué pasa si el paciente llega a insuficiencia renal crónica terminal? Bueno, el paciente entra en diálisis. Como les dije, para nosotros para mí personalmente esto es la tragedia, es como que el paciente es un fracaso absoluto. Es una frustración, porque a veces uno, por más que haga todo, no logra sacar al paciente del cuadro, y el paciente queda en insuficiencia renal crónica terminal. Entonces, hay que acompañar al paciente en este proceso de diálisis, que se puede usar diálisis peritoneal o diálisis hemodiálisis, pero el paciente también puede ser candidato a trasplante renal. El trasplante renal ha revolucionado, ha cambiado totalmente la expectativa de vida de los pacientes en etapa terminal, en nefropatía terminal y lupus. Un paciente con lupus puede ser trasplantado. De hecho, el trasplante aumenta la sobrevida un 70% de los pacientes con insuficiencia renal crónica terminal por lupus. El trasplante es bien tolerado en los pacientes con lupus, y lo que hay que elegir es el momento del trasplante. Lo ideal es que el paciente esté 6 meses con actividad totalmente suprimida de extrarrenal, o sea, de otros órganos, para poder ser sometido a trasplante.
puede haber una recidiva de la nefritis lúpica en el riñón trasplantado, rarísimo, rarísimo, súper raro. ¿Cómo vamos a tratar las complicaciones asociadas? Bueno, es muy importante que el paciente con nefritis lúpica tenga un fármaco que bloquee el sistema renina-angiotensina-aldosterona, puede ser un IECA, un bloqueante ARA2, eso es muy importante, es vital, nos acompaña al paciente, así como le damos hidróxido de cloroquina, le damos un bloqueante, porque estos medicamentos, ustedes saben, aquí tomamos un poco la experiencia de la nefropatía diabética, estos medicamentos tienen un efecto protector a nivel renal en la nefropatía diabética, y eso también se ve en la nefritis lúpica. Hay una reducción de los niveles de proteinúria en orina en 24 horas, y este efecto protector renal lo tenemos que mantener con estos medicamentos, nos ayudan estos medicamentos. Es muy importante los factores de riesgo cardiovasculares, controlar la presión arterial, objetivo menos de 130/80, como de un paciente con una enfermedad cardiovascular, evitar drogas nefrotóxicas, aquí vienen los AINES, que son muy abusados en nuestro país por la gente, porque como cualquiera puede comprar cualquier medicamento, entonces los AINES hay que vigilar y advertirle al paciente en nefritis lúpica que no debe usar AINES, y recordar siempre otros fármacos que pueden tener potencialmente nefrotoxicidad y que a veces tienen que ser empleados por nuestros pacientes. Ya hablamos de la estrategia, similar estrategia al paciente con lupus de prevenir infecciones, vacunas, y estar atento ante las infecciones, estatinas, en caso de que los pacientes tengan niveles de lípidos elevados que requieran, entonces hay que monitorear los lípidos, y en caso de que estos pacientes superen el umbral de cualquiera de los scores que se usan para manejo de dislipidemia, tenemos que usar estatinas. Y la prevención primaria de trombosis con aspirina, como hablamos, sobre todo en aquellos pacientes que son portadores de antifosfolípidos, tenemos que usarlo. Siempre hay que pesar el riesgo de sangrado según los datos actuales. Un poquito vamos a los nuevos tratamientos, también les traigo algo último, esto es de marzo del 2020, un medicamento que se llama el anifrolumab. Con el lupus sistémico no ha sido la experiencia que hay con otras enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide y la espondilitis. Desgraciadamente, el lupus sistémico hemos tenido 20 años de adelantos y hemos tenido solamente un fármaco nuevo aprobado por los entes internacionales. Eso es porque es muy difícil hacer estudios en pacientes con lupus de nuevos medicamentos. Muchos medicamentos se prueban, muchísimos fracasan. Yo participé en un estudio de un medicamento que hicimos aquí en el Ecuador, un medicamento de afuera, y frustrante ver cómo los medicamentos no tienen eficacia en esta enfermedad. Y eso es porque esta es una enfermedad muy heterogénea, pero no solamente es la enfermedad, sino también son los parámetros que usamos para los objetivos de tratamiento. La definición de baja actividad de enfermedad y de respuesta clínica es muy importante, y a veces los pacientes no alcanzan el objetivo terapéutico por los parámetros que se usan. También son pacientes muy variables, son poblaciones muy variables, que es difícil encontrar pacientes que sean similares para hacer estudios buenos randomizados, y por eso los estudios son mundiales, colaborativos, muchas veces no se alcanza a completar el estándar mínimo, el requerimiento mínimo de pacientes. Pero bueno, aquí tenemos un estudio positivo que es el anifrolumab en lupus, está publicado en New England Journal of Medicine de marzo, el estudio se llama TULIP-2, y surge a través del conocimiento que los pacientes con lupus tienen niveles elevados de interferón alfa. Y se ha visto que los pacientes que tienen una expresión aumentada del gen de interferón van a tener una mayor actividad clínica y serológica. Aquellos pacientes con lupus tienen una expresión alta del gen de interferón alfa van a tener una mayor actividad. Entonces, se plantea si un inhibidor del interferón puede suprimir la actividad clínica del lupus. Y aquí surge este medicamento que es el anifrolumab, que es un anticuerpo monoclonal humanizado dirigido contra el receptor 1 del interferón alfa. Este anifrolumab ya tiene 2 estudios iniciales. Tiene un estudio en fase 2 que fue con buenos resultados, pero tuvo un estudio en fase 3, el TULIP-1, que no se alcanzó al objetivo, o sea que no mejoró lo que se buscaba. Pero entonces de eso surge este estudio TULIP-2, que es un estudio doble ciego, placebo controlado, randomizado en pacientes con lupus activo. Fueron 365 pacientes que los fueron asignados a recibir este medicamento que se llama anifrolumab, que se administra IV cada 4 semanas, 300 miligramos contra placebo, y fueron evaluados durante 48 semanas. Bueno, eran pacientes con enfermedad activa, con un SLEDAI elevado, ¿sí? Los grupos eran similares, la edad promedio era 41 años, eran mujeres el 90% de los pacientes, fíjense, habían latinoamericanos cerca del 20%. Siempre es muy importante que estén pacientes latinoamericanos en los estudios colaborativos del tratamiento. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos un lupus más riesgoso, más grave, más severo, con mayor incidencia de nefritis lúpica. Y eso hace que nuestra población sea una población muy requerida en los estudios clínicos.
Así que para algo, fíjense, somos importantes. Fíjense, todos los pacientes han estado tratados con inmunosupresores y corticoides y no habían respondido al tratamiento de inmunosupresor. ¿Qué demostró este estudio? Este estudio demostró que el objetivo primario, que fue la respuesta a un score que se llama BICLA, que es un score hecho por los ingleses, es un score muy complejo que no voy a explicar, pero es de respuesta clínica. La respuesta fue alcanzada en forma significativa en el 48% de los pacientes con anifrolumab versus el 31% del placebo, y esto fue significativo. Aquí vemos la respuesta, y la respuesta se mantuvo sostenidamente durante las 52 semanas. Fue significativo. ¿Ya? Entonces, de los objetivos planteados se cumplieron 3 de los 5, que fue la respuesta clínica a este score, que fue la respuesta clínica en los pacientes que eran portadores del gen de interferón alfa, y la reducción de los corticoides. Eso fue cumplido. Lo que no se cumplió fue, también se cumplió la mejoría en la piel, pero lo que no se cumplió, no parece que no mejoró mucho la artritis, no hubo diferencia en el número de articulaciones dolorosas inflamadas, y también los brotes anuales no se disminuyó la tasa de brotes. Efectos adversos que se encontraron fueron bronquitis y herpes zóster comparados con el grupo placebo. Estos pacientes que estaban tratados con anifrolumab, se mantuvo el tratamiento de base con corticoides inmunosupresor. Y ahora, bueno, vamos a seguir con el COVID. ¿Qué hacemos con el COVID y las enfermedades reumáticas? Bueno, esto fue publicado hace un mes exactamente, abril 11, el Colegio Americano hizo unas guías. ¿Qué pasa? Porque todos nuestros pacientes, cuando comenzó esto, comenzaron a llamar: doctora, me voy a morir, ¿qué me va a pasar con el coronavirus? Bueno, nosotros estábamos, como todo el mundo, sin saber, pero comenzamos a buscar la información que había en China y la información que nos aportaban en España e Italia. Y lo que está visto de lupus, y es lo que publica el ACR, el lupus y en general de todas las enfermedades autoinmunes, AR, lupus, Sjögren y todas nuestras enfermedades, que en realidad eso está más relacionado, el mal pronóstico con el COVID está relacionado con factores de riesgo que ya conocemos: hipertensión, diabetes, obesidad, la edad, etc. En nuestros pacientes tenemos que recomendar medidas preventivas generales, el distanciamiento social y en que ustedes ya saben perfectamente. ¿Y qué tenemos que hacer con estos pacientes? Que es también nuestra preocupación en estos momentos. Bueno, hay que disminuir la exposición a SARS-CoV-2. Por ese motivo, nuestros pacientes con lupus debemos de insistir en la telemedicina. Muchas veces nuestros pacientes tienen que ser controlados con exámenes de laboratorio. Yo tengo pacientes con lupus, con nefritis actualmente, que tenían que ser controlados. Por suerte los controlé en marzo. Entonces yo revisé mis pacientes con nefritis lúpica activa, estaban todos controlados los primeros días de marzo, fines de febrero. Entonces yo hablé con mis pacientes y le dije: bueno, vamos a esperar un poquito para que estos pacientes no vayan en abril a hacerse un laboratorio y estén expuestos a otros pacientes contagiados con COVID que vayan a hacerse sus exámenes laboratorios. Prolongar los intervalos en aquellos pacientes que están con medicación intravenosa que sea de mantenimiento, y en general que los pacientes mantengan sus tratamientos. Los corticoides tienen que mantenerse, no deben suspenderse los corticoides. Aunque el paciente esté infectado o haya sido expuesto, no debe suspenderse. Se ha visto que si nosotros suspendemos la medicación de base en un paciente que no esté infectado y le suspendemos la medicación porque el paciente tiene miedo de que esto le haga mal, esto va a ser peor, porque el brote, la recaída de la enfermedad va a ser peor en el contexto de la pandemia. Con el tema de los IECA y el COVID, se recomendó que sigan tomando IECA o bloqueantes ARA2. Y la conclusión es que si el paciente está estable y no se ha expuesto ni se ha infectado al COVID, los medicamentos no deben suspenderse, ¿sí? Los inmunosupresores no deben suspenderse, no deben disminuirse. Si el paciente estaba con denosumab para osteoporosis, podemos aumentar el intervalo. En pacientes con lupus que tienen un diagnóstico reciente, podemos comenzar con los antimaláricos y tenemos que asegurarnos que el paciente pueda recibir su medicación. Si el paciente se infecta con COVID, el paciente con hidroxilorquina y cloroquina con antipaláricos debe seguir. Pero como toda infección aguda, los pacientes deben suspenderse de inmediato. Aquellos que estaban con inmunosupresores, metotrexato, sulfasalazina, leflunomida, cetoprina, ciclofosfamida, los que hablamos hoy, biológicos no a interleuquina 6, los inhibidores JAK que usamos para artritis reumatoide, deben suspenderse de inmediato. Con respecto a la anti-interleuquina 6 que nosotros usamos para artritis reumatoide, bueno, está la duda de que si se puede mantener, porque ustedes han escuchado que es el famoso tocilizumab que se usa para neumonía grave por COVID. Pero eso queda a criterio del médico. Y ya para terminar, y con respecto a los corticoides, bueno, insisto, los corticoides no deben suspenderse bruscamente. Entonces aquí podemos decir no suspender bruscamente los corticoides también en contexto. Recordemos que los corticoides pueden disminuir, pueden hacer daño en la etapa inicial, en la cual queremos asegurarnos de la eliminación del virus.
ahí vamos a tener un efecto en la fase inicial tanto y los inmunosupresores pueden disminuir el clearance viral, entonces por eso hay que suspenderlos. Pero si usted le suspende bruscamente los corticoides a estos pacientes, por ese riesgo de esos 7 días, lo que va a provocar es que a los 7, 14 días haya un efecto por la supresión brusca de los corticoides y en el momento de la neumonía grave, de la complicación grave del COVID, que es en el día 7 a 10, donde se usan corticoides, vamos a tener una recaída grave. Entonces, por eso es que los corticoides hay que mantenerlos. ¿Ya? Hay que mantenerlos. Y por último, en este enlace ustedes pueden encontrar, esto es una alianza global donde se está llevando una estadística a nivel mundial de los pacientes con COVID. No, aquí hay una ficha de recolección de datos y si usted es paciente, usted es médico y ha tenido un paciente con COVID, ingresa los datos a esta plataforma y esta plataforma va actualizando. Esta es la última actualización en mayo 1, donde vamos a ver a nivel mundial tenemos 777 pacientes que han ingresado los datos, los médicos o los pacientes. No se necesita que para ingresar los datos usted tenga un paciente que tenga una prueba de PCR, ni tampoco necesita una prueba rápida. Dentro de los criterios de ingreso, el paciente puede ser diagnosticado clínicamente por una neumonía, el paciente puede ser diagnosticado por criterio del médico, por prueba rápida, por PCR, por PCR hisopado, por PCR a nivel de fibrobronco o bronquioliar, cualquier método, pero de sospecha, incluso está el ítem de sospecha clínica, porque esa era una duda que teníamos. Fíjense, las patologías, AR 28%, lupus 14%, 7% espondilitis, 3% psoriasis, bueno. Pero si tomamos el porcentaje mundial de pacientes confirmados con COVID y los pacientes con enfermedades reumáticas inflamatorias, nos estábamos dando cuenta que somos una población muy baja, por lo tanto, no somos una población, nuestros pacientes no son una población de riesgo, pareciera hasta el momento. Hombres 7-3 con las mujeres. Perdón, acá mujeres 7-3, perdón, a diferencia de las series que son más hombres. Y esto es, ¿por qué? Porque como todos sabemos, nuestras enfermedades son predominantes del sexo femenino, salvo algunas como la espondiloartritis y la gota. Las edades, fíjense las edades, 30-65 años, pacientes jóvenes, no tan mayores, menos mayores y más jóvenes, ¿sí? Que pacientes que en las otras series. Y bueno, esta es la raza, pacientes caucásicos, esto es la raza, cómo se considera el paciente, o sea, el paciente afirma cómo se considera, hispanos hay 15%. ¿Qué comorbilidades tienen? Fíjense las comorbilidades, 27%, y lo que hablamos, hipertensión, enfermedad pulmonar, enfermedad cardiovascular, diabetes, obesidad, insuficiencia renal, se repiten las mismas enfermedades asociadas de los pacientes no autoinmunes o no inflamatorios. Tratamientos previos, 65% están con NIMARS convencionales, esto quiere decir metotrexate, sulfasalacina, leflunomida, NIMAR biológicos 30%, inhibidores ya 4%, bueno, antimaláricos, el 24% de los pacientes están con antimaláricos. Esto es porque no solamente hay lupus en esta población, sino que hay otras poblaciones de pacientes reumáticos que no tienen los antimaláricos como un medicamento de primera línea. Fíjense que el 30% están con corticoides basales. ¿Y cuántos se han muerto? 68 pacientes, el 8% han fallecido, 44% han sido hospitalizados. Esto quiere decir que han sido pacientes, han sido un pequeño número, pero han sido pacientes que han requerido hospitalización y resueltos están 44%, ya están 44%, están resueltos y 20% han perdido el seguimiento. Entonces, estos son los datos actualmente de los pacientes reumatológicos. Y con esta imagen vamos a dar por terminada la conferencia. Aquí, bueno, yo quería traer, no traer la misma foto de gracias y una fotito cualquiera, sino quería traer una foto de algunos de mis estudiantes. Algunos estarán escuchando, otros no. Hay algunos de distintas épocas. Estos son los últimos. Estos son los primeros. Estos son primeros, intermedios. Bueno, mis ayudantes de cátedra queridos, adorados, que los extraño mucho. Aquí están algunos de los estudiantes, desde que yo estoy dando clases en la promoción 48, comencé yo, ya estamos en la promoción 70, y desde que comencé mi carrera como docente. Quiero agradecerles a todos ellos, especialmente a mis alumnos, con quienes aprendo mucho todo el tiempo. Y con esto damos por finalizado y seguimos con las preguntas. Gracias a todos por escuchar y por su paciencia al escucharme. Bueno, queremos agradecer, doctora, por esta interesante y muy actualizada charla. Bueno, las preguntas que tenemos en realidad han sido muchas sobre coronavirus que ya han sido contestadas.
pero entre estas son, ¿qué medicación alternativa se les dio a los pacientes con lupus cuando hubo la falta de hidroxicloroquina? Excelente pregunta, excelente pregunta. ¿Sí me escucho? Sí. Sí. Ya, una excelente pregunta. Esa no la había puesto porque esperaba que la hiciera alguien. Bueno, cuando esto pasó, los primeros días, los primeros días de marzo, comenzó todo a mediados de marzo, y hubo esta escasez brutal de hidroxicloroquina. En realidad, la preocupación nuestra que fue asegurar que los pacientes dispongan de la medicación, en realidad fue respondida básicamente por el mismo medicamento, porque la hidroxicloroquina tiene una vida media muy larga. Entonces, los estudios han demostrado que la hidroxicloroquina está cerca de 6 semanas en tu organismo. Entonces, las indicaciones que nosotros recibimos, especialmente de Europa, porque donde el primero escaseó, que ustedes no lo crean, fue en Francia y en España. Entonces, los reumatólogos de Europa, a través de las redes, que es nuestro medio de comunicación, ellos nos sugirieron, y es cierto, o sea, las revisiones históricas de la hidroxicloroquina, que tiene una vida media muy prolongada. Entonces, en 40 días al paciente no le iba a faltar la medicación bruscamente. No es como un esteroide que tú lo suspendes y puedes tener complicaciones a las 24 horas. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos con estos pacientes? Con estos pacientes lo que hicimos fue darles hidroxicloroquina. Los que me avisaban, yo les traté de reducir la dosis. Aquellos que estaban con 300 miligramos les bajé a 200, los que estaban con 400 les bajé a 200. Bajamos las dosis y felizmente ya el suministro se regularizó y ya hace una semana, 2 semanas que tenemos. Pero no, desgraciadamente no tenemos un medicamento. Ustedes acaban de revisar todas las guías de lupus y no hay un medicamento alternativo. No vamos a subir los corticoides a un paciente que está con plaquenol en contexto de una pandemia, si sabemos que los corticoides pueden ser perjudiciales en la etapa temprana. No vamos a dar un inmunosupresor por pocos días. Entonces, gracias a Dios, la farmacología nos salvó aquí y la vida media prolongada del plaquenol nos lo permitió. Ya, listo. Otra pregunta es que si existe algún porcentaje de mortalidad como que mayor en las personas con lupus que comparada con otra enfermedad reumatológica. Los estudios de mortalidad ahí sí les mentiría, eso desconozco. Se los ofrezco para el próximo semestre. Pero lo que sí está demostrado que el lupus tiene una mortalidad más elevada que la población normal. 2, 3, incluso sería hablan hasta de 4. O sea, los estudios de mortalidad comparan sobrevida del lupus versus sobrevida de los pacientes de la población sana, de la población general. Entonces, si comparamos lupus versus población general, el lupus tiene 2 a 4 veces más mortalidad. ¿Sí? De las enfermedades reumáticas, si yo les hago así como un pantallazo, las que tienen peor mortalidad está la esclerodermia. La esclerodermia es una enfermedad que tiene mucha mayor mortalidad que el lupus. De ahí sigue el lupus y de ahí sigue mucho más abajo la artritis reumatoide, mucho más abajo el síndrome de la artritis reumatoide, el Sjögren. Son enfermedades que tienen entre las autoinmunes esa mortalidad. Bueno, el resto de preguntas ya en realidad ya han sido contestadas con respecto al lupus y coronavirus, pero hay otras preguntas como esta que dice, ¿de qué manera afecta el lupus a las mujeres embarazadas y cuál sería su tratamiento? Bueno, yo no quise incluir lupus y embarazo porque el lupus y embarazo es para que hagamos otra videoconferencia que es súper interesante. A mí el tema del lupus y embarazo, cuando hacemos charlas para médicos generales en la Sociedad Reumatológica, siempre me mandan ese tema a mí porque saben que ese es el tema que a mí me gusta. Entre ese, el lupus, la seronegativa son los temas que me gustan más. Y el lupus y embarazo es un campo súper amplio. Les voy a decir cosas así puntuales. ¿La mujer embarazada tiene mayor riesgo de complicación durante el embarazo? Sí, eso desde siempre. Pero la mujer embarazada no tiene contraindicación para quedar embarazada. Actualmente conocemos mucho el lupus embarazo. Podemos manejar los lupus embarazo con gran éxito, con gran sobrevida fetal y gran éxito para la madre. Y hay varios tips que hay que tener bien claro. Lo primero es que el embarazo de la paciente con lupus tiene que ser planificado. ¿Qué quiere decir? Que la paciente debemos elegir el momento del embarazo. La paciente con lupus es una decisión compartida entre el médico. Yo le tengo que dar la información a la paciente. Por eso siempre hablamos aquí de decisiones compartidas. Entonces, esa paciente con lupus que se quiere embarazar debe estar al menos 6 meses con su enfermedad clínicamente estable. Eso quiere decir que debe estar con dosis mínimas o bajas de prednisona. Y también va el tema del tratamiento.
nosotros, si queremos que el paciente se embarace, debemos de buscar un momento en que el paciente no esté con inmunosupresores que sean contraindicados contra el embarazo. Ciclofosfamida, micofenolato, metotrexate no se pueden administrar durante el embarazo. Entonces, hay complicaciones graves del embarazo de lupus, como la nefritis lúpica. Si una paciente con nefritis lúpica activa se embaraza, es un embarazo de altísimo riesgo, porque la nefritis lúpica puede empeorar, puede volverse refractaria, puede no responder al tratamiento en el contexto del embarazo. Pero si la paciente está estable y controlada, o si su nefritis lúpica ya pasó hace algún tiempo y la paciente ya está en mantenimiento, digamos que ya tiene 3, 4 años de tratamiento, y está estable y controlada con azatoprina, con mantenimiento y con mínimos de corticoides, se puede realizar el embarazo. Pero en el momento del embarazo nosotros tenemos que valorar anticuerpos antifosfolípidos, tenemos que valorar si tiene anticuerpo antirrobo y antilá por el riesgo de lupus neonatal. O sea, hay que hacer una serie de cosas, pero no es algo, o sea, es algo que hay que organizarlo, pero no es una prohibición, es lo que quiero decir. Yo tengo pacientes con algunas que me han hecho sufrir porque se han embarazado sin planificar, y tengo muchas de esas. Y, por ejemplo, solo les digo rápidamente, nosotros, nuestra cohorte de pacientes con lupus con la doctora Moreno, tuvimos 30 embarazos en el hospital de Fernández, pacientes de hospital público, pacientes de escasos recursos, en un hospital donde no teníamos la maternidad, los pacientes en esa época iban a la maternidad Sotomayor, entonces no teníamos ese trabajo cercano, colaborativo junto con el ginecobstetra, y tuvimos 30 embarazos y nuestra sobrevivencia fetal fue altísima, fue más del 92% de los embarazos fueron con éxito, tanto para la madre como para el feto. Tuvimos unas estadísticas que a nosotros nos asombró y ninguno fue planificado. Así que aún así tuvimos buenos resultados. Entonces, eso es lo que les puedo decir brevemente de los embarazos. Bien. Listo, doctora. Otra pregunta es, ¿cuáles son las enfermedades que se debe considerar como diagnóstico diferencial en el lupus? Bueno, dentro del diagnóstico diferencial del lupus tenemos varios grupos de enfermedades. Primero, tenemos las enfermedades autoinmunes. Y esas enfermedades autoinmunes inflamatorias tenemos que pensar en artritis reumatoide y tenemos que pensar en las otras enfermedades autoinmunes, como el Sjögren, como la esclerodermia, como el síndrome tifofólípico también. A veces compartimos manifestaciones clínicas. Pero también muy importante, tenemos que pensar otras enfermedades no inflamatorias y no autoinmunes, como la fibromialgia, como por ejemplo otras enfermedades como las infecciones virales, la infección por parvovirus B19, por Epstein-Barr virus, por chikungunya, puede dar fiebre, puede dar rash, puede dar dolor articular, y eso puede confundir con lupus. ¿Ya? Esas son, y otras mucho más raras como neoplasias. Pero básicamente eso, infecciones virales, otras enfermedades autoinmunes, otras enfermedades reumáticas como artritis reumatoide, y la fibromialgia. Listo. ¿Cuál sería el tratamiento o si existe una pauta nutricional a seguir en pacientes con lupus? Nutrición. A ver, con ese tema yo respeto a mis colegas nutricionistas, pero hay como muchas cosas que escuchamos en redes, en todos lados, pero no hay hay poca ciencia de lo que aparece, de lo que está por ahí publicado. Pero las recomendaciones y lo que hablamos nosotros a nivel de reumatología con respecto a la dieta en los pacientes con lupus es que en general no hay una dieta que sea perjudicial. ¿En qué sentido? Yo qué sé, que la keto, que quiten el gluten, el paciente tiene que dar una dieta equilibrada, pero tiene que ser una dieta donde estén todos los componentes básicos alimenticios, carbohidratos, proteínas y grasas. Se deben de preferir las grasas buenas, ¿sí? Se deben de preferir las grasas saludables, y lo que nosotros tenemos que tratar es que el paciente lleve un estilo de vida saludable, porque recuerden que estos pacientes reciben esteroides, tienen dolor articular, tienen fatiga, no se movilizan, entonces son pacientes que tienen mucha tendencia a la obesidad y al sobrepeso, y entonces tienen riesgo cardiovascular aumentado, y tienen hipertensión, y tienen compromiso renal, y vamos sumando como enfermedades o complicaciones asociadas que van empeorando el tema del peso. Por eso el peso y la actividad física es vital. Entonces, la dieta que se recomienda es una dieta saludable, donde se presentes todos los complementos, todos los componentes, todas las carbohidratos, proteínas y grasas, que estén los tres. El tema de los lácteos, por ejemplo, ahora se escucha mucho que no, que la leche se daña para artritis, que la enfermedad, no, eso no, hay evidencia demostrada de que los lácteos sean perjudiciales para todas las enfermedades reumáticas. Y de hecho,
Yo no lo mencioné por tiempo tampoco aquí, pero estos pacientes tienen que tener una ingesta adecuada de lácteos, porque en el lácteo va el calcio y la vitamina D. Y si queremos prevenir osteoporosis en una paciente de 20 años que toma corticoides con una nefritis lúpica en altas dosis, Claro. parte de la estrategia de prevención es un aporte diario adecuado de calcio y vitamina D, que viene en los lácteos. Gracias, doctora. Bueno, una última pregunta, que si existe evidencia de que exista algún factor hereditario en el lupus. Bueno, con respecto a la genética, se han identificado montones de genes asociados al lupus y efectivamente hay un riesgo genético, hay una predisposición genética. Y el lupus es más frecuente en familiares de pacientes con lupus que en la población general. Sin embargo, es una herencia esporádica, ¿ya? Es una herencia esporádica, no es una herencia dominante, por lo tanto, esto no es como una condición, porque esa es una pregunta que siempre nos hacen los pacientes, y mis hijos van a heredar el lupus. Entonces uno tiene que decirle que es una enfermedad donde hay un riesgo aumentado en la parte genética a través de la herencia, pero recordemos que no solo es la herencia, sino que tiene que cumplir otros factores para que se desencadene la enfermedad. Dentro de la etiopatogenia, factores del medio ambiente, factores virales, factores individuales del paciente, inmunológicos, para que se desencadene la enfermedad, pero sí hay un riesgo asociado. Bueno, muchas gracias, doctora. Esas son todas las preguntas que tenemos. Bueno, entonces gracias y esto es todo por hoy. Gracias a todos Sí, por escucharnos. muchas gracias por su colaboración.